Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Papá, qué bueno que ya se graduó mi hermanita de bachiller en caficultura. Así ella también podrá ayudarnos en los trabajos de la finca. Sí, mijo, estoy orgulloso de ustedes, porque son un gran apoyo para mí. Gracias al cafecito, he podido darles estudio para sacarlos adelante. Mira, mijo, por favor, abrí las ventanas que no aguanto el calor, hombre. Sí, papá, ya voy. Tenés razón. ¿Cómo ha cambiado el tiempo últimamente? Así es, mijo. Considero que hemos contribuido a estos cambios. A veces cortamos un árbol y no hacemos el esfuerzo por sembrar otro. Y con el tiempo se terminan los bosques. Los árboles nos ayudan a conservar un buen clima, mijo. Es cierto, papá. Hasta las plagas y enfermedades han cambiado. Ahora se propagan más. ¿Se recuerdan el año pasado cuando desombramos en verano? A los pocos días aparecieron escamas y cochinillas en las hojas, especialmente en los cafetales que quedaron más al sol. Cuando supe de esas plagas, yo sí me asusté mucho. Nunca habían molestado en los cafetales de la finca. Eso sí, he escuchado que los vecinos de la parte de abajo de la aldea se quejan de esas plagas. Producir café en estos tiempos cuesta más. Con el cambio climático, las plagas y las enfermedades se han vuelto mucho más agresivas. Sí, mijo, por eso tenemos que realizar cada actividad en su momento, especialmente lo que es el manejo de sombra. Eso nunca hacerlo en verano. Híjole, mijo, vámonos, es hora de irnos a la capacitación de Anacafé. Ojalá don Carlos se encuentre listo, porque él siempre se atrasa, hombre. ¡Ay, qué bueno que den estas capacitaciones! Yo sí he sentido que han ayudado a los caficultores las técnicas para producir café. Sí, mija, pienso lo mismo. Tenemos que aprovecharlas para hacer los cambios que sean necesarios en nuestros cafetales. Mira, papá, contame, cuando empezaste con la siembra de café, ¿tuviste la asesoría de los técnicos de Anacafé? No, mijo, eso fue hace muchos años. Recuerdo que una vez llegó un técnico a la finca y no acepté sus consejos por creérmelas que las sabía todas, pues. Pero nunca es tarde para empezar, papá. Cada día tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas. Así es, mi hermanita. Mi papá ha cambiado mucho en estos años. Hasta de nosotros acepta recomendaciones. Miren, ya llegamos. Por ahí veo a don Carlos. Buenos días, qué bueno verlos. Pasen, por favor, en lo que termino de alistarme. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Por aquí lo esperamos mientras revisamos el pick-up. En el camino escuché un ruido y lo vamos a revisar. Pues, Pedrito, tené cuidado, no te vayas a ensuciar. ¿Miras algún desperfecto? No, todo está bien. Las llantas tienen buena presión. Lo que suena es el escape, pero ya lo apreté, no se preocupen. Ya vieron, en lo que canta un gallo ya estoy listo. ¿Podemos seguir en el pick-up, don Pedro, o llevamos el mío? No, Carlos, todo está bien. Súbase, por favor. A propósito, Carlos, ¿cómo va con la poda en sus cafetales? Los muchachos ya avanzaron bastante. Creo que en esta semana terminamos y le entramos al desombrado. En lugar del desombrado, don Carlos, ¿por qué no hace otro trabajo? No sea que tenga los problemas con algunas plagas de las hojas, como nos pasó a nosotros el año pasado. Contame, Pedrito, esa no me la sabía. ¿Qué les pasó con el desombrado? Por dejar los cafetales muy al sol en el verano, tuvimos ataque de escamas y cochinillas. Hasta negras se pusieron las hojas. ¡Ja! Buen susto nos llevamos. Hasta pensamos que esas matas iban a morir. Lo bueno fue que el daño lo controlamos rápido.
Hace algunos años algo así pasó en mis cafetales. Aparecieron varias matas con hojas negras. Parecía como si fuera ceniza, pero solo empezó a llover y se limpiaron las hojas. Todavía no entiendo qué pasó. De plano fue la enfermedad que se conoce como fumagina. Y ocurre cuando hay ataque de cochinillas o escamas en el follaje, Carlos. ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene que ver un insecto con una enfermedad? Yo se lo explico, don Carlos. Lo que pasa es que la fumagina es un hongo que se cría en los excrementos de estos insectos y también sirven como alimento para las hormigas, que son las que se encargan de distribuir la enfermedad. Vaya que no se propagó en todo mi cafetal. Me confié tanto que no le di importancia. Carlos, este daño no se propaga en todo el cafetal. Se presenta en áreas definidas. Eso sí, debilita a la planta y afecta a la producción. Miren, ya llegamos a la oficina de Anacafé. Ahí está el ingeniero Luis. Entre plática y plática ni sentimos el camino. Buenos días, señores, bienvenidos. Solo ustedes faltaban para empezar. Anita, me alegra verte de nuevo y que estés participando en estas capacitaciones. Muchas gracias, ingeniero. Da gusto ver a muchos caficultores en esta actividad. Cuénteme, ¿sobre qué temas nos van a capacitar el día de hoy? Hoy hablaremos sobre el manejo de las plagas y enfermedades que afectan el café. Fíjese, ingeniero, que veníamos platicando sobre las plagas que afectan en verano. Por ahí surgió la duda de cómo evitarlas o cómo controlarlas. Mira, Pedrito, cada plaga tiene su forma de vivir y de dañar a las plantas. En base a eso se orienta su control. Precisamente en la capacitación se hablará sobre el manejo de estas plagas. Ingeniero, gracias por invitarnos a estas capacitaciones que nos ayudan a darle buen cuidado a nuestros cafetales. Para nosotros, los técnicos de Anacafé, es un gusto apoyarlos y nos alegra cuando aumentan sus cosechas, don Carlos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy conversamos sobre algunas prácticas para controlar las plagas del follaje que atacan en el verano. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores que nos escuchan en cada región del país, tengan la mejor de todas las mañanas. Ya estamos listos para llevarles una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Este programa siempre está hecho especialmente para ustedes. Hoy don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor, platicó con sus amigos sobre el control de minador, cochinilla aérea, escama y araña roja. Vamos a ir a una pausa y al volver le tenemos más sobre este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicia el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Hoy vamos a conversar sobre el control de minador, cochinilla aérea, escama y araña roja. Ya está con nosotros, como todos los martes y jueves, el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor.
Daniel, buenos días y muy buenos días a nuestros amigos caficultores que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hoy saludamos a los caficultores de todo el departamento de Zacatepeques y especialmente a don Filiberto Ají Marroquín, pequeño caficultor de muchos años de experiencia de San Juan Alotenango, quien nos visitó en las oficinas centrales y nos felicitó por el programa. Y nos comentó que siempre en este lugar están pendientes del Cafetal Radio para seguir nuestras recomendaciones y de esta forma producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy, como ya se lo adelantamos, vamos a conversar sobre el control de minador, cochinilla aérea, escama y araña roja. Maynor, explíquenos cómo afectan estas plagas. El daño que le hacen estas plagas, que aparecen principalmente en verano, es directamente en las hojas de las plantas de café. Estas plagas afectan funciones normales de la planta como la respiración, la transpiración y el aprovechamiento de la luz del sol que permite la elaboración de los elementos nutritivos que necesita la planta para su crecimiento, desarrollo y producción. Estas plagas aumentan la cantidad de insectos en la época seca, debido a que se dan las condiciones ideales que necesita cada una de ellas. Pero cada una de estas plagas tiene diferente manera de atacar y dañar a los cafetales. Maynor, la plaga del minador, ¿cómo ataca a las plantas de café? Esta plaga aumenta sus poblaciones de insectos conforme avanza el verano, alcanzando sus niveles máximos entre los meses de marzo y abril. A partir de mayo, bajan sus poblaciones por el efecto de las lluvias y también por la presencia de otros insectos que se fortalecen bajo estas condiciones, lo cual controla significativamente la población del minador. Las alturas para que esta plaga se desarrolle se encuentran entre 400 a 1100 metros sobre el nivel del mar, pero con los cambios de clima, en los últimos años el ataque de esta plaga se observa en cafetales que están ubicados en clima frío. Esta plaga se ha observado que ataca más fuerte a orillas de caminos y en las colinas por la influencia del calor del sol. Maynor, explíquenos ahora qué daño le causa a la planta de café esta plaga del minador. El minador es una palomilla pequeña de color plateado y de color gris en el extremo de sus alas. La larva, que es un gusanito cuando está pequeño y después se vuelve una palomilla, es de color blanco, llegando a medir medio centímetro de largo. Este gusanito se alimenta de las hojas por 3 semanas aproximadamente. Vive en medio de la primera capa de las hojas, formando unas bolsitas de tejido muerto que tienen la forma de manchas oscuras que comúnmente se les conoce como minas. El daño de esta plaga reduce la actividad de las hojas y la planta se debilita. Cuando el ataque es fuerte, provoca la caída de las hojas en las plantas de café. ¿Y cómo se realiza el control del minador de la hoja de las áreas afectadas? Para controlar esta plaga, se debe implementar un programa de manejo integrado, basado en el comportamiento de la plaga y con el cuidado de no destruir otros insectos que actúan como enemigos naturales. En Guatemala se tienen identificadas 10 clases de avispitas que ponen sus huevecillos sobre la larva o el gusanito del minador, y al reventar estos huevecillos se alimenta de la larva del minador y la destruye. El manejo integrado de esta plaga consiste en el uso de varias alternativas para su control, además de contar con el control natural. Se puede realizar por medio del control cultural y del control químico. Coméntenos ahora, Maynor, en qué consiste el control cultural del minador de la hoja. Este control consiste en realizar en el momento oportuno ciertas actividades para mantener los cafetales y también contribuye el efecto de algunos fenómenos ambientales que influyen sobre la población de esta plaga. Por ejemplo, cuando se maneja la sombra inmediatamente después de la cosecha, se generan condiciones ambientales para que esta plaga se desarrolle en mayor proporción por efecto del verano. Por esta razón, se debe de manejar la sombra en los cafetales antes del establecimiento de las lluvias. También el efecto de las lluvias
tiende a bajar la cantidad de insectos del minador debido a que se inundan las minas y se ahogan las larvas. Hacemos una pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa El Cafetal Radio. Maynor, ¿cómo se realiza el control químico del minador en los cafetales? Lo que el caficultor debe de hacer es que antes de aplicar un insecticida, debe realizar muestreos semanalmente a partir del mes de enero, con el fin de determinar el momento oportuno para realizar la aplicación. Este muestreo consiste en cortar 100 hojas en una manzana de cafetal. Estas hojas se cortan de la parte alta, de la parte media y de la parte baja de las plantas. Posteriormente, se separan las hojas dañadas, se abren las minas y se cuenta el número de larvas o gusanitos vivos. Si se encuentran más de 15 gusanitos vivos, se debe aplicar un insecticida para controlar la plaga del minador, pero al haber menos de 15 gusanitos, el control lo realizan insectos que se alimentan de estas larvitas y se constituye en enemigo natural. Hay que tener cuidado con este control químico, porque si se aplica el insecticida sin necesidad, podría aumentar el daño del minador debido a que se mueren también los enemigos naturales. El control químico debe ser dirigido a matar las larvas que están haciendo daño en las hojas. En el mercado existen insecticidas específicos para controlar esta plaga, pero para mayor información sobre los productos puede comunicarse con el técnico de Anacafé. Maynor, otra de las plagas que afecta al follaje del café es la cochinilla. ¿Cuáles son las características de esta plaga? Las cochinías aéreas se agrupan en colonias en la base de las hojas, flores y frutos de la planta de café. Las hembras depositan sus huevos cubiertos de una sustancia blanquecina y al nacer se desplazan hacia otras partes de la planta donde comienzan a alimentarse de la savia de dicha planta. Hay que tomar en cuenta que las poblaciones de esta plaga también aumentan cuando no hay lluvias. ¿Y cuáles son los daños que causa esta plaga a las plantas de café? Estas cochinías se alimentan de la savia de la planta de café. La savia es como la sangre de las plantas. Las cochinías causan un amarillo y agotamiento en el follaje de las plantas atacadas. Cuando se alimentan estas cochinías, producen secreciones azucaradas, donde se desarrolla el hongo de la enfermedad llamada fumagina, que forma una película negra sobre las hojas, frutos y sobre las ramas, lo cual estorba el funcionamiento normal de la planta. La propagación de esta enfermedad
se debe al movimiento de las hormigas que son atraídas por las secreciones de las cochinillas que son azucaradas. Maynor, ¿qué recomienda para el control de la cochinilla del follaje en los cafetales afectados? Al realizar el control de las cochinillas, se tiene que considerar que esta plaga no se presenta en forma generalizada en los cafetales. Se presenta en áreas bien definidas, o sea, en focos, por lo que se sugiere aplicar únicamente en esos focos un insecticida químico de acción sistémica, que estos insecticidas sistémicos tienen la capacidad de penetrar a la planta, o también se puede usar la mezcla de un insecticida de contacto más un aceite mineral. Al controlar las cochinillas, también se controlan las hormigas y automáticamente disminuye el hongo de la fumagina, por lo que no se necesita aplicar fungicidas para su control. Además, cuando se establece el invierno, la acción de las lluvias contribuye a disminuir la población de esta plaga. ¿Y cuáles son las características de las escamas del follaje que afecta a los cafetales? Existen dos tipos de escamas que dañan el follaje de la planta de café: la que tiene una cubierta suave y la otra que tiene una cubierta dura. Pero el daño que le causan a la planta de café es el mismo. Estas plagas pueden encontrarse en los cafetales durante todo el año, pegadas a las nervaduras de las hojas, pero su mayor presencia ocurre en la época seca y al inicio de las lluvias. Como todas las plagas de verano, durante la estación lluviosa, sus poblaciones bajan casi hasta desaparecer. Maynor, explíquenos cuáles son los daños que causan las escamas a las plantas de café. Estos insectos chupan la savia en las nervaduras de las hojas, y cuando el ataque de esta plaga es fuerte, las plantas se debilitan y presentan deficiencias, perdiendo su capacidad de crecimiento y de producción. En los almácigos, cuando el ataque de las escamas es fuerte, puede provocar la muerte de las plantitas de café. Cuando se alimenta esta plaga de la savia de la planta, también produce secreciones azucaradas, donde se desarrolla el hongo de la enfermedad llamada fumagina. Esta forma una película negra sobre las hojas, frutos y sobre las ramas, lo cual no permite el funcionamiento normal de la planta. La propagación de esta enfermedad también se debe al movimiento de las hormigas que son atraídas por las secreciones azucaradas. El ataque de estas plagas, más el daño de la fumagina, causa debilitamiento de las hojas, limitando el funcionamiento y desarrollo normal de la planta de café. Maynor, ¿y cómo se controla el daño que causan las escamas a las plantas de café? El control para esta plaga es muy parecido al que se realiza para controlar las cochinillas del follaje. Se tiene que tener presente que al realizar el control de las escamas, se tiene que tomar en cuenta que esta plaga no se presenta en forma generalizada en los cafetales. Se manifiesta también en áreas bien definidas, o sea, en focos, por lo que se sugiere, al igual que la plaga anterior, únicamente aplicar en esos focos un insecticida químico de acción sistémica o también la mezcla de un insecticida de contacto mezclado con un aceite mineral. Al controlar las escamas, también se controla la hormiga y automáticamente disminuye el hongo de la fumagina. También, al igual que las plagas anteriores, cuando se establece el invierno, el efecto de las lluvias contribuye a disminuir la población de esta plaga. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales para mejorar la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en el portal de Anacafé www.anacafé.org o llame al PBX 2421-3700 extensión 1133. 40 años de experiencia son el respaldo de Analab al momento de ofrecer la diversidad de servicios de análisis a los caficultores. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El proceso es así de sencillo.
Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programe y realice la repela y la pepena de café, como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del cafeto. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Maynor, la otra plaga que afecta a los cafetales durante el verano es la araña roja. ¿Cuáles son sus características? Esta araña es bastante pequeña, pero se puede ver a simple vista. Es de color rojo, vive aproximadamente de 2 a 4 semanas dependiendo de la temperatura. Entre más cálido, vive menos tiempo y se reproduce más. Su capacidad de reproducción es alta, debido a que la hembra pone de 80 a 120 huevos para dar origen a nuevas arañitas. Como son plagas de verano, las mayores poblaciones de esta plaga ocurren en la época seca, de enero a marzo, debido a que aumenta la temperatura y la sequía. Estas condiciones son muy favorables para su reproducción. Maynor, la plaga de la araña roja, ¿qué daños le causa a la planta de café? Esta arañita también se alimenta de la savia de las plantas y para hacerlo tiene que raspar la superficie de las hojas. La presencia de esta plaga se nota en la planta de café cuando se observa en las hojas manchas de color rojizo bronceado con apariencia de polvo, que son las partes donde se ha alimentado las arañitas. En la medida que crece la población, se forman focos de plantas afectadas, que al no realizarse su control a tiempo, el daño puede extenderse en el cafetal. Las hojas dañadas se debilitan y se desprenden, dando como resultado una planta defoliada, débil y con baja producción. ¿Y cómo se realiza el control de la araña roja en los cafetales afectados? El control de esta plaga básicamente se orienta con la implementación de 2 actividades: el control natural y el control químico. En el control natural, la lluvia es el principal factor de regulación de las poblaciones, debido a que estas arañas son incapaces de adherirse a las hojas para protegerse del impacto que causa la lluvia. Además, cuando se inicia el invierno, se forma un ambiente climático contrario a lo que necesita esta plaga. También existen otras arañas que se alimentan de la araña roja, dándose una regulación de sus poblaciones. Se recomienda evitar manejar la sombra durante el verano, debido a que los cafetales quedan muy expuestos al sol y pueden formarse altas temperaturas que favorecen la reproducción de la araña roja. ¿Y cómo se lleva a cabo el control químico de la araña roja en los cafetales? En el control químico no deben usarse insecticidas, porque las arañas no son insectos. Los insecticidas no son adecuados para matar a las arañitas rojas. Por el contrario, permite que las arañas hembras pongan más huevos y se agrave el problema. Así como hay insecticidas para los insectos, fungicidas para los hongos, nematicidas para los nemátodos, para controlar las arañas deben usarse los acaricidas, que en el mercado hay muchos con nombres diferentes, pero son productos específicos para su control, y se deben realizar aplicaciones a cada 15 días, alternando acaricidas que controlan huevos con acaricidas que controlan larvas y adultos. La primera aplicación de acaricida debe hacerse cuando aparecen los primeros focos dentro del lote para evitar la propagación de esta plaga dentro del cafetal. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones da a los caficultores para controlar las plagas que afectan en el verano a los cafetales? Es muy importante no manejar sombra en el verano, debido a que se dan las condiciones climáticas para la reproducción de estas plagas. Deben realizar resiembras de árboles de sombra en los cafetales que están muy expuestos al sol. Con el cambio climático se dan 2 situaciones bien marcadas: el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña,
En cada uno de estos fenómenos hay un comportamiento bien marcado. Por ejemplo, en el caso del niño, llueve menos y la época seca dura más. Caso contrario sucede con el fenómeno de la niña. Por eso es importante conocer el fenómeno que se está viviendo, para ver la cantidad de sombra que se tiene que dejar en el cafetal. Y la otra recomendación es que tenemos que tomar precauciones, porque los pronósticos para este año es que el fenómeno posiblemente va a ser niño y la lluvia probablemente sea menos que los años anteriores y mal distribuida. Amigos caficultores, para realizar el control de plagas del follaje que afectan en el verano, consulten con los técnicos conocedores de esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo aquí en el Cafetal Radio. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden que nos pueden escuchar los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Nuevamente gracias, feliz día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.